No les pido que me crean al principio. Solo les pido que me escuchen sin sonreír, que guarden silencio y que, si tienen niños cerca, los alejen un rato. Lo que voy a decirles empieza en un olor y termina en una marca que no se quita. Antes de contar, les pido algo rápido. Quédense hasta el final, suscríbanse y activen las notificaciones si quieren saber cuándo subo más historias como esta. Si esto les gusta o los inquieta, déjenme un like y comenten abajo. Y por favor, respeten los nombres que usé aquí. No los cambien ni los tomen a broma. Esto no es ficción para mí. Me llamo Verónica y crecí en Santo Domingo, en el Pedregal, entre láminas y polvo. Mi casa daba a una calle que hacía lodo cuando llovía, y a un tejado donde los gatos dormían como monedas negras al sol. Mi madre se fue cuando yo tenía 5 años. No hubo discurso ni carta, solo un hueco en la casa que el viento se empeñó en llenar. Mi padre trabajaba en la trapalería, recogía cosas que otros tiraban, las limpiaba, les devolvía un valor que nadie le pagaba. Él me enseñó a reconocer los sonidos de la colonia, el silbido de los ladrillos al secarse, el chirrido de una puerta que no había que forzar, el llanto de un bebé que siempre era de otra casa. Él me dio libros viejos y vino a ser mi refugio. No era perfecto, pero cuando cerraba los ojos a veces, todavía veía su sombra recortada en la pared, doblando camisetas, tarareando en voz baja. Desde niña tuve noches que a otros no les pasaban. Me despertaba con las manos pegadas al borde de la cama como si algo pesado me hubiera empujado hacia la madera. No era sueño profundo, era un precio que pagaba por respirar. En la oscuridad, el cuarto olía a algo dulce y húmedo, como fruta abandonada. El olor me pegaba a la garganta. No era solo miedo, era una atención, como si algo estuviera oliéndome a mí. Me quedaba inmóvil porque los movimientos traían preguntas. Si me movía, la presión aumentaba. La pared parecía acercarse. No tenía nombre entonces, lo llamamos después parálisis. La gente decía que eran pesadillas. Mi padre decía que hablara. Yo no sabía hablar de eso. ¿Cómo dices que una presencia te mira y toma tu nombre sin pedir permiso? ¿Cómo explicas que a veces tu piel se siente como si tuviera escamas, como si algo estuviera quitándotelas sin dolor, pero con la promesa de dejarte distinta? La primera vez que lo intenté con palabras, mi voz quedó en mi pecho. Solo un sonido ahogado salió y después el alba. En la escuela conocí a Lupita. Tenía 10 años y 2 trenzas como sogas. Era la única que no hacía ruidos raros cuando yo hablaba de las sombras detrás de las rejas. Se sentaba conmigo en el patio, me prestaba su lapicero y me decía que las cosas feas había que nombrarlas para que se fueran. Nos hicimos amigas porque compartíamos bolitas de papel y un paquete de galletas cada viernes. Cuando empezó la voz en mi cabeza, esa voz que después supe que no siempre era mía, fue a ella a quien le pedí que me quedara. Lupita se quedó. Lo que pasó con Lupita no lo puedo decir como una secuencia limpia. Lo siento como un día que se deshizo en olores. El perfume de su madre, el barro en sus botas, la mezcla de comida en la fonda de la esquina. Una tarde no volvió a clase. Dicen que se enfermó rápido. Otros dijeron que la vio una señora con la cara cubierta. Otros que la madre no quería hablar. Yo escuché rumores, que a veces las cosas que me rodeaban se apropiaban de lo cercano. La gente que me conocía empezó a hablar bajito cuando yo pasaba. Hablar bajito es la forma en que una comunidad pone distancia. Me miraban como si mi piel tuviera un mapa de culpa. El tianguis del barrio era un tránsito de voces y colores. Ahí la historia se volvió pública. Un vendedor de ropa notó que mi mirada se desviaba a ciertos lugares. La señora del puesto de frutas dijo una tarde que el olor dulce que yo llevaba era como el de la fruta pasada, y más tarde algunos niños corrieron de mi lado sin motivo. Empezaron a dejar cosas en la puerta de mi casa, monedas, llaves viejas, papeles doblados. No sé si era para protegerme o para echar algo fuera. Todo eso dejó marcas en la reputación de mi padre, que siempre cubrió mis espaldas hasta donde pudo. Él negó lo que decían las bocas.
Aún así, hubo una vez que lo vi mirarse las manos como si esperara encontrar en ellas tierra o suciedad que no recordaba. La mirada de mi padre fue la primera herida que no se curó con palabras. Una noche, destapada por el calor, fui al panteón porque no podía soportar la casa. Los cementerios de pueblo no son quietos, tienen sus corrientes. Ese panteón tenía un sector donde las tumbas viejas estaban llenas de flores secas y de muñecos sin ojos. Ahí encontré a la vieja. La llamábamos la vieja del panteón, la mujer que vendía velas gastadas y que hablaba con un hilo de voz que siempre parecía venir desde bajo la tierra. La primera vez que la vi, ella no me miró a los ojos. Me dijo algo que no entendí del todo, que la muerte no siempre te quita, a veces te exige un pago por haber mirado demasiado. No recuerdo haberle pedido nada. Me ofreció una taza con un aroma amargo y me habló de manos que se meten en la noche. No quiero que lo que diga suene como receta, no doy pasos ni palabras, solo recuerdo la sensación. El olor de la taza, la madera que crujía, su aliento como si saliera de un pozo. Le pedí ayuda. Creo que la pedí con una mezcla de rabia y necesidad. Ella me miró como quien observa una grieta en una placa y decide con paciencia si ésta vale la pena ensanchar. Aprendí con ellas. Las otras mujeres del círculo eran una mezcla de ternura y filo. Me enseñaron a leer las corrientes del barrio, quién se enfermaba, quién tenía mala suerte, quién debía cuidar la noche. No me enseñaron trucos para hacerse rico ni fórmulas, me enseñaron a escuchar. Escuchar es peligroso, porque cuando se escucha también se aprende a responder, y responder a veces pide un precio que nadie te advierte. No diré lo que hicimos. No contaré los gestos ni las noches exactas. Solo diré que hay formas de apretar tus dedos sobre la vida de alguien y que esa presión se siente en la piel como hielo. Bernardo apareció cuando ya estaba habituada a la mirada desviada de la gente. Era de otro barrio, trabajaba en una ferretería y tenía manos grandes que olían a hierro. Me hablaba de cosas simples, de una radio que escuchaba en la noche, de cómo su madre cocinaba arroz con frijoles y pimientos. Con él intenté algo parecido a la normalidad. Caminábamos por el tejado mirando la ciudad como si fuera una maqueta rota. Con él reí, con él me permití creer que podía ser alguien que no olía a fruta pasada. Lo quería. El querer es un desastre cuando lleva sombras pegadas en la nuca. Había tardes en que, al llegar a su casa, yo quería decirle todo y no abría la boca. Otras me lanzaba a su cuello y todo parecía que no era cierto. La venganza tiene la forma del alivio al principio. Es fácil confundir el alivio con justicia. Hubo gente que me pidió favores. La necesidad de aceptación transforma la culpa en moneda. Me pagaban con historias de humillación, con desprecios, con lágrimas que relucían al sol. Yo escuchaba, atendía, ofrecía algo que no puedo nombrar aquí sin quebrar lo que ustedes tienen en la punta de los oídos. Ellos querían respuesta, y yo, que no sabía nombrar la soledad, encontré en esas demandas una fachada de poder. La primera vez que algo cambió después de pedirlo no fue un estruendo, fue un silencio tan profundo que al principio me pareció redentor. Pocos días después, una de las bocas que había escupido su desprecio quedó cerrada por la enfermedad. No era mi intención, o tal vez lo fue, ya no sé distinguir intención de resultado. Lo que sí sé es que se me empezaron a acercar rostros nuevos. No eran amigos, eran clientes de mi dolor. Las cosas crecieron rápido. La mujer que perdió a su marido vino con malvisiones y con el recuerdo de un vestido rasgado en la plaza. La vecina que me había echado sal a la puerta una vez vino un miércoles llorando, implorando por la vida de su hija. Y yo, que había comenzado buscando protección, me encontré repartiendo alivio como si fuera medicina. Cada alivio fue una costilla que me quitaban. Las noches se alargaban y el olor dulce volvía, pero con otra textura. Ahora sabía a hueso viejo. Sentía en la lengua un sabor metálico. Me despertaba con un hilo de ruido en los oídos, como si alguien rozara una grava dentro del cráneo. Mi padre enfermó. No fue un solo hecho dramático, sino una decadencia en la suma de pasos. Menos fuerza al cargar bolsas, más sudor por la noche, miradas perdidas sobre fotografías que ya no recordaba haber tomado.
Al principio pensé que era trabajo, luego pensé que era culpa mía. Al final, cuando su cuerpo dejó de reconocer mis manos, supe que había pagado por estar cerca de mí. Nadie me lo dijo así, lo vi en sus ojos, que cada vez se apagaban más rápido. Una noche me llamó con voz dulce, rara en él, y me pidió que no fuera a pelear con nadie. Dijo que lo cuidara. Le mentí que lo haría. No lo cuidé como debía, o lo cuidé con algo que no alcanza para curar lo que estaba roto. La parálisis dejó de ser un fenómeno aislado. No solo me agarraba, a veces veía figuras que no respetaban la forma humana, sombras que se pegaban a los muebles, manos que no pertenecían a nadie rozando la cuna de la casa, si es que una vez hubo cuna. Empezaron a dejar marcas en mi piel. Antes eran escamas, luego aparecieron como manos que se pegaban y se secaban. Me miraba al espejo y veía que mi cara se despegaba a veces, no en pedazos, sino en capas. Una que era Verónica, otra que era lo que la gente veía, y una tercera que olía a muerte. Me duchaba hasta quedar roja, y el agua parecía que rebajaba solamente la suciedad de afuera. Con Bernardo fue distinto. Lo perdí no por una pelea, sino por cansancio mutuo. Me fui cerrando como una caja. Había noches en que me sentaba en la azotea y dejaba que el viento me contara historias de otros. Otras me encontraba llamando a la vieja del panteón desde un número que no correspondía a nadie. Me pagaban, me pedían justicia, y la justicia empezó a costarme pedazos de mí. No hablo de fantasmas románticos, no hablo de figuras que susurran palabras bonitas, hablo de presencias que exigen reconocimiento, que se alimentan de nombres y promesas. La gente cree que invocar algo es tener el control. No, invocar puede ser firmar una especie de pacto con la noche. Se paga con tiempo, con carne, con respiraciones que van quedando cortas. Empecé a sentir que los muertos me visitaban no para conversar, sino para cobrar, y cobran cosas que no puedes poner en una balanza. Hubo un día en que supe que ya no habría retorno. Desperté con el olor dulzón en la cocina y supe que alguien había estado ahí. No había ventanas abiertas, no había puerta rota. En la mesa encontré un papel doblado. Nada escrito, solo huellas de manos. Mi corazón no tiene una palabra para ese momento, solo la certeza como un resplandor frío. Cerré los ojos y vi la ciudad como un tablero con piezas cayendo. Sentí la responsabilidad como una carga que me aplastaba. No pude con el peso. De eso vino todo lo demás. Las noches sin sueño, las visitas de la vieja del panteón con sus palabras medias, las mujeres del círculo hablando en voz baja, como en confesión. Vinieron a ofrecerme consuelo y compañía, y yo fui tragando cada cosa que me daban, para no volver a ser la niña que la gente miraba mal. A veces pienso en Lupita. A veces me despierto y la imagen de sus trenzas viene a mí como una promesa rota. No sé si la primera vez que la noté enferma fue culpa mía. No quiero que sufra más por mi nombre, pero su fantasma existe en mí. Lo llevo como una marca que no se limpia. Y más allá de culpa o inocencia, lo que aprendí es que el odio da frutos amargos. Se parece a la fruta que olí en mis noches. Dulce al principio, podrida al final. La gente a veces me pregunta por qué sigo vivita y coleando para contar esto. No sé si estoy viva de verdad. Tal vez soy una carcasa con recuerdos. Pero puedo jurar que las noches me pertenecen y que yo les pertenezco a ellas. Hay días en los que me miro y no me reconozco, y me asusta lo que reflejo. Me he encontrado hablando sola en la tiendita, diciendo palabras que no recuerdo haber dicho, y luego pensando si fue el viento o yo. Me miro las manos y no sé si algún día podrán volver a agarrar una sartén sin que algo en ellas huela a muerte. Les cuento todo esto para advertir, no porque crea que ustedes van a probar lo que probé, sino porque la curiosidad es tercamente humana. Si alguna vez sienten el dulzor en la garganta, si una sombra les empuja en la noche y les deja una marca que parece calor frío, no vayan buscando una solución fácil ni la celebridad de contar después. Hay un precio que no se ve, hay un rastro que te acompaña, y el que una vez se ablanda por el odio puede quedarse sin carne para sostenerse.
No les doy instrucciones, no quiero que nadie haga lo que yo hice, ni que repita los errores que nos costaron tanto a los que nos rodean. Solo les pido que recuerden un nombre, Verónica. Recuerden que una niña con trenzas podía creer que todo se arreglaba con una promesa, y que a veces el consuelo que buscas es el mismo que te consume. No sé cómo terminar esto ahora. Quedan cosas que aún palpo en la oscuridad. La última visita de la vieja del panteón, las mujeres que me hablaron en la azotea, el momento en que supe que ya no había marcha atrás. Quedan preguntas sobre mi padre y sobre Bernardo que siguen latiendo como heridas. Si quieren saber cómo acabó todo, si quieren escuchar cómo fueron las noches en que la ciudad pareció cerrar los ojos, quédense conmigo. Prometo contarles todo con detalle, con olores y con silencio, sin inventar ni glorificar. Pero primero necesito que entiendan que nada de lo que digo es un juego. La vieja del panteón vino la noche en que la ciudad dejó de hacer ruido de verdad. No digo que se callara por completo, aún había coches que pasaban, perros que ladraban, pero el ruido perdió su voluntad. Fue como si la ciudad hubiera decidido contener la respiración para escuchar lo que nosotros hacíamos. Ese silencio nos hizo visibles a los que ya no estaban, como si el mundo abriera una rendija y dejara pasar aquello que normalmente no vemos. La vieja llegó sin anunciarse. Toqué la puerta de mi cuarto y la encontré sentada en la escalera de la azotea, envuelta en su chal negro, con las manos llenas de tierra seca. Olía a panteón y a fruta pasada. El olor me subió por la garganta y por un momento pensé que estaba soñando. Me miró con esos ojos que parecen haber hecho pactos con la noche desde antes de que yo naciera. «Te dije que habría precio», dijo, y su voz fue, otra vez, como si algo arrastrara cadenas bajo la tierra. «No hablo de monedas, muchacha. Te dije que para que la gente oliera justicia, alguien tenía que oler a muerte». No supe qué responder. La palabra justicia era un borde afilado. Yo la había empuñado como un cuchillo, creyendo defender a quienes lo necesitaban, sin notar que el filo también cortaba las palmas de quien lo maneja. Ella lo sabía, y como siempre, no mostró compasión. Sacó de su chal un frasco pequeño, opaco, con algo dentro que parecía gelatina color perla. Lo dejó en mis manos con cuidado, como si me entregara un corazón que aún latía. En el frasco se condensaba un olor, dulce al principio, y luego un matiz de algo podre, como la fruta que se guarda demasiado tiempo en un cobertizo. El plástico del tapa crujió cuando lo abrí un poco. Una brisa nocturna trajo hasta mí un recuerdo de esas noches en que Lupita se reía comiendo mango y luego se dormía con la boca manchada. «Esto es lo que piden», dijo la vieja. «Promesas, nombres y soultos, cosas pequeñas que la gente no considera valiosas hasta que las pierde». No entendí hasta que me lo mostró. Dentro del frasco había un mechón de cabello. No era un cabello cualquiera. La hebra tenía, en su raíz, algo adherido que no era sangre, sino una especie de costra oscura. La vieja sonrió, como quien enseña un truco de cartas. «Puedes pedir que la culpa se lleve a quien la merece», susurró, «pero alguien tendrá que llevarla, alguien cercano, y no es algo que se pueda devolver». El frasco tembló entre mis manos, y su temblor fue una acusación. Recordé las noches en las que dije los nombres, los dedos marcando las letras en el humo de un cigarro, las veces en que pensé que nombrar era soltar la responsabilidad. Había pedacitos de mí en cada petición, un deseo de ser vista, la rabia por las burlas, el hambre de que alguien sintiera lo que yo sentía. No hubo un solo nombre que pidiera sin una costura de ego. Salí de la azotea con el frasco guardado bajo la camiseta, junto al pecho, como quien protege una herida. La ciudad me miró con la indiferencia de quien ha aprendido a mirar hacia otro lado. Las farolas estaban cansadas. Un perro se acercó y me olió las manos, apartó el hocico con una mueca, como protestando por un olor que le resultaba inaceptable. Esa noche ya no pude dormir. Escuché silbidos en las paredes, pasos que no tenían dirección. Al día siguiente, Lupita amaneció sudando.
Su frente ardía y sus trenzas olían a fruta en descomposición, exactamente como el frasco. La abuela de la vecina llegó con paños, con hierbas. Su cara era un mapa de correcciones antiguas. La miré y quise confesar, quise decirle que aquello era mi culpa, que yo había traído algo dentro de la casa, que la justicia que pedí había cobrado algo que no era suyo. Pero las palabras se negaron a salir. Me senté a su lado y le corrí el cabello de la frente con manos que parecían extrañas. Su respiración era un tambor lento y su cuerpo ligero. Parecía una muñeca de trapo que alguien hubiera dejado tender al sol. Bernardo apareció esa tarde, con los ojos ensombrecidos. No dijo nada en la puerta. Miró a Lupita, me miró a mí, y en su cara hubo un reproche que no necesitó lenguaje. Él había sido mi aliado y después mi espejo, capaz de mirarme y ver lo que yo intentaba esconder. Ahora su silencio fue una sentencia. No hablo de gritos, ni de fuerza. Lo que ocurrió entre nosotros fue peor. La distancia se hizo palpable. Se quedó en la acera, con las manos en los bolsillos, como si esperar que me fuera le fuera a devolver algo de lo que había perdido. ¿Qué hiciste? Fue todo lo que dijo, y en su voz hubo miedo, además de ira. No supe contestar. ¿Qué se dice cuando se ha hecho lo que es a la vez salvación y ruina? Le mentí. Dije que nada, que fue una fiebre, que quizás había comido algo en mal estado. No le mentí del todo. Había verdad en esa mentira. La enfermedad venía también de algo que comimos, de un aire que respiramos, pero también venía de aquello que yo invité. Verónica, el nombre que mi madre decía en voz baja, apareció en mi cabeza como una estaca. ¿Era ese el precio? ¿Era mi hermana de espíritu la que anunciaban las mujeres en la azotea, la que había de pagar? Los días se convirtieron en un péndulo de esperas y pequeñas ceremonias. Trajeron rezos y trajeron también miradas. La ciudad empezó a cerrarse en torno a nosotros. Ya no tocaban la puerta para vender cosas. Los niños dejaron de correr por la calle. Mi padre, que siempre había sido un hombre de pocas palabras y muchos trabajos, fue más áspero. No preguntó por qué había cambiado todo. Solo habló de pérdidas, de cómo la gente empezaba a susurrar. Yo lo vi en su cara, en sus manos, en el modo en que guardaba la radio y en la manera en que ahora cenaba solo. Él sospechaba cosas que no quería decir. La culpa se había hecho una cifra que nadie quería mirar. Una noche, la vieja del panteón vino por última vez. No dijo que era su última visita, fue la decisión de la ciudad lo que nos lo dijo. La oscuridad se apretó y hasta los gatos dejaron de pelear en los tejados. Se sentó junto a la mesa donde Lupita dormía y me miró como si leyera una sentencia escrita en mi cara. Hay momentos en que el cobro se anticipa, dijo. El trato no tiene cláusulas, solo tiene hambre. A lo que te dije era la verdad. Alguien debía llevar la marca. No la escuché. Mi lengua se murió adentro. En su mano sostuvo el frasco que yo le había entregado hacía noches, y en el vidrio se condensaba mi respiración. La abrí con dedos temblorosos y vi que el mechón que había dentro ya no era solo un cabello. Tenía en la punta una costra que se parecía a una semilla negra. La vieja apoyó el recipiente en la mesa y con una servilleta lo envolvió como si fuera un pedazo de pan en peligro. «Déjamelo», pedí sin pensar. «Quiero devolvérselo. Quiero que deje en paz a Lupita». Ella me miró con tristeza, y una cosa que parecían sus ojos, la auténtica tristeza, no la piedad, me atravesó. Me dijo que no era tan fácil. Que el frasco no guardaba a la culpa, sino la manera en que la culpa se pega a las cosas. Que si yo le devolvía el mechón a quien lleva el pecado, lo único que conseguiría sería mover la culpa de sitio sin limpiarla. Que alguien tendría que aceptar ser el tintero donde la culpa se escribe. «No te hablo de castigo ni de justicia como tú la entiendes», dijo. «Te hablo de equilibrio. Algo se da y algo se toma. No hay hechizo que regenere la carne». Me puso un dedo en el brazo y lo apretó con fuerza. Sentí como si ese dedo clavara la idea en mis costillas, que ya había pasado el punto donde podía recuperar lo que di. Que la noche, una vez llamada, no escuchaba súplicas.
La vieja me dejó el frasco y se fue sin despedirse, como se van los que saben que su tiempo es otro. Aquella noche supe, con una claridad que dolía, que estaba sola para pagar. No porque alguien me hubiera obligado, había voluntad en todo aquello, sino porque, al final, yo había escogido mi forma de justicia, y ahora tocaba a mi cuerpo hacerlo efectiva. No sé si fue cobardía o renuncia, pero me senté al borde de la cama de Lupita y sostuve el frasco en las manos hasta que mi pulso lo convirtió en un tambor. Poco después, el primer corte sucedió. No fue como imaginan, no fue una señal visible, no fue una herida que la gente viera y señalara. Fue un pequeño vacío en mi lengua, la sensación de que una parte de mi risa se había ido. Hicieron falta días para que se notara algo más. Empecé a despertarme con menos fuerza para hablar, con una voz que se parecía a la de un animal cansado. Algunas mañanas encontraba migas de tierra en la palma de mi mano, aunque no hubiera salido de la casa. Era como si, en la noche, la deuda tomara fragmentos de mí sin permiso. Lupita empeoró. Sus noches eran largas y sus sueños estaban llenos de manos que la sujetaban. A veces la escuchaba decir nombres en la oscuridad, nombres que no conocía, y sus dedos se enroscaban en la sábana como en una cuerda que la mantenía a flote. En una de esas madrugadas, mientras le sostenía la frente, vi que su piel tenía el mismo brillo que la fruta pasada. La ciudad había empezado a ocupar nuestros cuerpos. Lo que se había dado en la azotea ahora fluía dentro de nosotros como agua contaminada. La gente nos comenzó a mirar con una mezcla de lástima y temor. Los vecinos decían que estábamos malditos. Los más religiosos murmuraban sobre castigos. Los curiosos pasaban a distancia como si quisieran probar algo. Bernardo dejó de venir a la casa. Me enteré después por una vecina que se fue a quedarse en casa de su madre. Dicen que no soportaba verme así, con los ojos vacíos y las manos que olían a tierra. Dicen muchas cosas. Yo, cuando supe que había partido, sentí un alivio que me dio náuseas. Las noches se volvieron jornadas de cobro. A veces la vieja del panteón no tenía que venir. Las sombras mismas venían con su factura. Me encontré una madrugada con las huellas de unas manos en la pared de la cocina, estampadas en barro seco, como si alguien hubiese presionado la palma contra el yeso. Vi también que en la calle habían dejado flores negras en la puerta de la casa de Bernardo. Alguien había colocado una fotografía suya, pero el cristal estaba quebrado. No supe si eso era un aviso o un homenaje. Hubo una noche, una sola, grande, en la que la ciudad pareció reducirse a un latido. Desde las azoteas se oía el murmullo de las mujeres que alguna vez me dieron consuelo y ahora eran un coro. Subí a la azotea sin pensarlo, con la taza de café todavía caliente en la mano. Ellas estaban allí, en círculo, con las trenzas recogidas, con los ojos cerrados. Cuando me vieron, abrieron los ojos y uno por uno fue leyendo nombres. Nombres de hombres que se habían ido, nombres de mujeres que habían callado, nombres de calles. Cuando llegaron al mío, se detuvieron. Me observaban no con juicio, sino con expectación. «Tienes que hacerlo», dijo una de ellas, la de la voz aguda. «Es la única forma». «¿Qué forma?», pregunté, y mi voz sonó tan pequeña entre los tejados. No respondieron con palabras. Me pasaron un cuenco de barro donde había un líquido espeso, color miel oscuro. Al acercarlo a la nariz, olía lo mismo que el frasco. Me dijeron que bebiera. Dijeron que era la manera en que la ciudad aceptaba pagos, no con sangre, sino con partes de la vida. Que cada sorbo quitaría un recuerdo, un gesto, una posibilidad. Que la justicia viajaría ligera en el cuerpo de quien paga, y tal vez así se volvería quieta. Pensé en Lupita y en las trenzas que aún olían a mango. Pensé en Bernardo, en mi padre, en la abuela de la vecina, en la vieja del panteón y su frasco. Todo eso me empujó a inclinar la cabeza y beber. El sabor fue dulce y luego amargo. Sentí que algo en mi garganta ya no pertenecía a mí.
En la penumbra, mientras las mujeres cantaban en un idioma que parecía más antiguo que la ciudad, sentí que una pieza de mí se desprendía. Desde esa noche supe que no volvería a ser la misma. Me desperté con menos recuerdos de las cosas felices. La risa de la infancia era un eco lejano. Podía recordar la estructura de un día y el nombre de mi madre, pero no la sensación de estar en sus brazos. Era como si me hubieran despojado de un álbum y dejado solamente las fotos en blanco y negro. Me miraba al espejo y apenas reconocía las líneas que eran mías. Lupita murió 4 días después. No hubo relámpagos ni grandes señales, simplemente dejó de respirar durante un sueño, y su cuerpo se apagó con la misma lentitud con que se apaga una vela. La familia vino, hubo llantos, y la ciudad continuó con su gesto de retirar la voz. En el funeral, la gente habló en voz baja. Mucho de lo que escuché fue juicio disfrazado de condolencia. Ahí está lo que trae el pecado, malas compañías, cosas que no deben nombrarse. Nadie dijo, lo siento. Nadie preguntó, ¿cómo ayudar? Yo me quedé detrás, con las manos frías, y vi a mi padre inclinarse sobre la caja. Su mirada fue un mapa de arrepentimiento tardío. Por la noche, en un cuarto vacío, me encontré a mí misma contando las mismas palabras que había contado la primera vez, nombres, promesas. Pero esta vez no había esperanza, solo una certeza ya aceptada, que la deuda había sido saldada en parte y que algo de mí había fichado residencia en un lugar del que no regresaría. Han pasado meses desde entonces, aunque la medida del tiempo aquí es una cosa flexible. Unas tardes se estiran y otras se encogen. La vieja del panteón ya no aparece como antes. A veces creo verla, a lo lejos, con su chal y sus manos teñidas de tierra, observando cómo me comporto en la plaza. Otras noches pienso que fue ella la que, al final, me dejó pagar, porque alguien tenía que sostener la cuenta. Me dijo que me equivoqué al buscar justicia en los rincones donde las cosas se negocian con sangre y memoria. Sigo aquí con la ciudad que cierra los ojos de vez en cuando. Sigo viviendo con fragmentos de mí que han sido prestados y que quizá nunca vuelvan. Hay días en los que la gente me mira con pudor y otros en los que no me miran para nada. Algunas noches, cuando el viento es delgado y trae consigo el olor del cementerio, me siento en la azotea y lo dejo hablar. Le escucho contar historias de otros, de vidas que quisieron pagar por amor, por rencor y por deseo. Y cada vez que lo hago, siento de nuevo la textura del frasco entre mis manos. Sé que todavía hay preguntas sin respuesta. ¿Qué hizo realmente mi padre en sus noches largas? Si Bernaldo hubiera sido diferente si hubiera sabido antes. ¿Qué relación exacta hubo entre lo que pedí y lo que ocurrió con Lupita? Sé también que algunos nombres están vedados, que otras manos siguen tallando cuentas en la oscuridad. No escribo esto para absolverme ni para castigarlos. Lo escribo para que sepan que la curiosidad es un filo que corta al curioso, y que la justicia que se quiere tomar en las sombras exige un precio que no siempre se puede prever. Antes de irme de la azotea esa madrugada, volví a mirar el frasco. Aún está en la bolsa donde lo guardé la primera vez. Pienso que podría romperlo, enterrarlo, tirarlo al río. Pienso también que podría guardarlo como advertencia, como recuerdo de lo que no se debe hacer. Hay noches en que me parece que algo dentro del vidrio se mueve, como si tuviera vida propia. Otras, solo borrosas condensaciones. No sé cuántas piezas me han quedado. Siento que me faltan cosas pequeñas, a veces risas, otras veces olvido de qué color era la casa donde crecí. Pero sé que algo más me falta. Una respuesta clara sobre hasta dónde llega la responsabilidad de quien nombra. Vivimos en un lugar donde las palabras son armas y los silencios refugios. Yo escogí un arma sin medir su filo. Si han llegado hasta aquí, si aún escuchan y si están dispuestos a mirar, deben saber que lo que sigue no es fácil. Hay noches en las que la ciudad parece cerrarse para siempre, y otras en que abre una boca enorme y deja salir lo que nadie debería ver. Si quieren seguir, les contaré cómo fue la última noche en que la vieja del panteón vino,
qué me pidió exactamente y lo que hice después en la plaza cuando la gente comenzó a reunir piedras. Les contaré también qué pasó con Bernardo cuando regresó, si es que volvió, y qué hizo mi padre con su silencio. Pero antes de eso, necesito decir una cosa más, porque la verdad tiene un olor, y prefiero que lo huelan como yo lo olí. No crean que a la justicia se llega siempre por la vía fácil. No crean que el consuelo que se ofrece en las azoteas es gratuito. A veces cuesta nombres, a veces cuesta dientes, a veces cuesta la posibilidad de recordar una voz infantil. Y ahora quiero bajar de la azotea. Tengo que pensar qué haré con el frasco. Quizá lo deje donde nadie lo encuentre. Quizá lo entregue a la vieja si vuelve. Quizá lo abra y mire hasta ver la semilla que crece dentro. Cada opción me da miedo por igual. Bajo las escaleras y la ciudad me recibe con su silencio habitual. Al final de la calle, alguien encendió una vela en la verja de la iglesia. La luz tembló como si compartiera mi incertidumbre. En la esquina, dos jóvenes discutían algo que no alcancé a oír. Y en la puerta de la casa, la sombra de alguien se movió con la torpeza de quien no sabe cómo volver a empezar. No era Bernardo. Por el modo en que se movía, creí reconocer a mi padre. Le llamé. No respondió. Subí los peldaños con el frasco guardado y la sensación de que el tiempo se había hecho una cuerda floja bajo mis pies. Al entrar, la casa olió a lo que siempre olió: guiso, lejía y, ahora, un recuerdo de mango pasado. En la mesa encontré un sobre, sin firma, sin nombre. Lo abrí con manos que temblaban. Dentro había una sola frase, escrita con la caligrafía apretada de mi padre: no busques afuera lo que puedes enterrar dentro. No hubo firma, no hubo más. La nota era al mismo tiempo una advertencia y una invitación. Me miré el frasco en la mano, la vieja promesa aún pegada al vidrio, y supe que la respuesta a la que me empujaban no estaba en la calle, ni en la casa, ni en la ciudad. Estaba, quizá, en el acto de dejar ir. Pero dejar ir duele, y a veces la única forma de dejar algo es arraigarlo en uno mismo. Decidí salir de nuevo. Llegué hasta el panteón, cuyos portones ahora estaban abiertos de par en par. No sé si fui invitada o si fui a robar un silencio. Las lápidas se alineaban como espectadores en una función. Caminé entre nombres que ya no hablaban. En el centro, donde siempre se sentaba la vieja, encontré una silla vacía y la tierra removida. Al meter la mano en la tierra, sentí algo húmedo. No era frío, no era calor. Era el latido de la deuda. Y en ese instante, algo en la ciudad pareció contener la respiración otra vez. Porque cuando uno decide pagar, el mundo observa con morbo y con piedad. Coloqué el frasco en la tierra, lo cubrí con hojas secas, con flores putrefactas que encontré en un ramo viejo, y empecé a enterrar. Mientras lo hacía, escuché pasos detrás de mí. Me giré. No vi a la vieja, ni a las mujeres de la azotea, ni a Bernardo. Vi, sin embargo, a una figura que no esperaba. Alguien con las manos vacías y la cara llena de esa clase de arrepentimiento que llega tarde. Era mi padre. Me equivoqué, dijo sin más, no por lo que hiciste, sino por lo que no hice. No supe si era consuelo o confesión. Nos quedamos un rato en silencio, con la tierra cubriendo el frasco, con el olor de las flores en la nariz. Al final se fue sin decir adiós. Y yo me quedé con la sensación de que algo se había cerrado y algo más, sin embargo, apenas había empezado. Pero no fue el final, porque en cuanto di unos pasos hacia la salida, la tierra vibró levemente, como si algo se moviera dentro. La semilla en el frasco, la costra en la raíz del cabello, el nombre que había pronunciado en la azotea, todo cobró vida de alguna manera. Y en ese ruido sordo comprendí que enterrar no es borrar, enterrar es transmutar. Y lo que se transmutaba ahora podía tomar otra forma, quizá más cruel, quizá más sutil, pero ya no me pertenecía del todo. Me alejé del panteón con la certeza de que había empezado algo que no sabría terminar, y pensé en cómo las historias terminan en los libros con puntos finales.
La vida no es así. La vida deja marcas en la piel y en la lengua y en los silencios. Algunas marcas se curan, otras se quedan. Caminé hacia la casa con la luz del amanecer pintando las paredes de color pálido. En la calle alguien barría hojas. La ciudad abría los ojos otra vez, pero un poco más cautelosa. En mis bolsillos ya no llevaba el frasco. En mi pecho sí llevaba un hueco que no supe nombrar. Si siguen conmigo, les contaré lo que ocurrió después, la forma en que la deuda se fue transformando en rumores, de qué modo la gente empezó a señalarme y a pedir explicaciones, y cómo al final tuve que elegir entre huir o hacer frente a lo que puse en movimiento. Les contaré también lo que vi en los ojos de Bernardo cuando regresó, si es que regresó realmente, y lo que mi padre hizo para intentar reparar algo que no se arregla. Pero por ahora, y antes de que la ciudad vuelva a cerrarse, dejo aquí la pregunta que me persigue cada noche. ¿Es posible pedir justicia sin convertirte en instrumento de algo que no entiendes? ¿Se puede pagar sin que el pago te consuma? No tengo la respuesta concluyente. Solo sé que la curiosidad me llevó hasta acá y que si ustedes alguna vez sienten en la lengua el dulzor de una fruta que no debería estar allí, por favor, no sigan el impulso de buscar la receta que lo explica. Yo me inclinaré otra vez hacia el sur, a la plaza, donde el rumor dice que se reúnen los que todavía creen que pueden ofrecer justicia sin precio. Quiero ver si hay alternativas, si hay manos que tejen remedios sin pedir pedazos de alma. Y quiero, también, encontrar a Bernardo y mirarlo a los ojos y preguntarle por qué nos abandonó y qué vio en su ausencia. Hay noches en que creo que la vieja del panteón me salvó y otras en que sé que ella solamente cumplió su oficio. En cualquier caso, me quedan cicatrices que no se borrarán, nombres que no debo repetir y una voz que a veces tiembla. Si ven hombres o mujeres en las azoteas que ofrecen consuelo fácil, cierren la ventana. Si les llaman desde un número que no corresponde a nadie, no respondan. Si sienten que un olor dulce les penetra la garganta sin razón, escapen. Yo voy a la plaza a buscar respuestas, a mirar a los ojos de quienes se marcharon y de quienes volvieron. Tengo que encontrar a Bernardo. Tengo que hablar con mi padre. Y tengo que decidir si lo que enterré en el panteón lo dejé allí, o si, de alguna manera, lo traje conmigo en la sangre. La ciudad no ha terminado de contar su parte. Yo tampoco.